Bueno, pues bienvenidos al curso básico de seguridad, ¿sí? Este curso está orientado para la prevención de incidentes y accidentes en los centros de trabajo. Bueno, el contenido temático que vamos a ver el día de hoy es los conocimientos de manera general en la seguridad, el equipo de protección personal, la comunicación de los riesgos, el manejo del gas sulfídrico, procedimientos de trabajos especiales, manejo de materiales y orientación general sobre instalaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es que tú como participante adquieras las habilidades y conocimientos para que reconozcas los riesgos que están asociados a tu entorno de trabajo, es decir, a tus actividades, que los tengas debidamente identificados y una vez que los tengas identificados, puedas adoptar esas medidas preventivas, es decir, que puedas aplicar los mejores controles que van a ayudar a reducir los incidentes o accidentes de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esto? De que apliquemos estas medidas preventivas que nos van a ayudar a nosotros a realizar o activar acciones correctivas, en algunos casos que sean inmediatas, con la finalidad, pues, de que tu centro de trabajo sea seguro para ti y para tus compañeros. Ese es el objetivo de este curso, que desarrollemos habilidades de reconocimiento de riesgos. ¿Cómo vamos a desarrollar esas habilidades? Primero que nada, pues que tengamos un concepto bien definido del riesgo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos definido el concepto y lo entendemos adecuadamente, pues vamos a poder aplicar, ¿verdad? Estas medidas o metodologías para la prevención de accidentes. Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, chicos, el riesgo es la probabilidad, ¿verdad?, de ocurrencia de un incidente, de un accidente, de una lesión, de un daño a nuestra salud o un daño al medio ambiente, ¿sí? Por la interacción con los peligros que están en nuestro entorno laboral. Es la probabilidad, dice, de ocurrencia de un incidente en términos de una lesión, de un daño o una exposición de nuestra salud, ¿sí?, a un agente o incluso el daño al medio ambiente. ¿Por qué? Por la interacción de los peligros que están muchas veces asociados a las actividades que realizamos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos comprensión de este concepto, pues vamos a entender que un riesgo es una lesión. Un riesgo es la probabilidad de que te ocurra algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos en lugares donde hay superficies o objetos que están a alturas elevadas, ¿sí? Que están a temperaturas elevadas. La probabilidad de que te ocurra algo va a estar relacionada si tú entras en contacto o no con esa superficie. Lo que suceda después, es decir, por haber entrado en contacto con esta superficie con temperatura elevada o superficies calientes, se va a transformar en lo que conocemos como un accidente. Mientras, va a ser un riesgo. Riesgo por contacto con una superficie caliente, por tocar una superficie caliente, ¿sí? Por citar un ejemplo. Otro ejemplo, ¿verdad?,
Es cuando realizamos trabajos en altura. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo de una caída. Te puedes caer, efectivamente, igual y te pasa algo, igual y no te pasa, a lo mejor solamente sufres un esguince, sufres una cortadura, sufres una fractura, ¿verdad? Pero es la probabilidad de que te ocurra un accidente, ¿sí? Que se transforme en una lesión. Entonces, es importante que tengamos bien definido cuál es ese concepto de riesgo y además de todo lo entendamos y lo comprendamos, ¿sí? Lo mismo sucede con la definición de peligro, ¿verdad? Cuando entendemos que el peligro es la fuente o situación que tiene un potencial de causarnos una lesión, vamos a darnos cuenta que no es lo mismo que el riesgo, ¿sí? Sin embargo, están directamente relacionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo es, primero que nada, que aprendamos a reconocer los riesgos de las actividades que realizamos. Si yo realizo trabajos en altura, ¿verdad? O una actividad en la cual me tengo que subir a determinada altura, pues ya sé que tengo el riesgo, primero que nada, de caída. Pero también tengo el riesgo de que alguna parte de mi cuerpo, perdón, pueda tocar alguna superficie que esté o caliente o que esté un objeto que esté energizado. Me dice Lupita que no me escucha bien. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien? Bien, me voy a poner un audífono, un auricular. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Correcto. Vamos a continuar entonces. Entonces, el objetivo de este curso es claro, chicos, y es lo primero que yo quiero que aprendan, ¿sí? El concepto de riesgo. Si nosotros no tenemos bien definido ese concepto, pues no vamos a poder hacer un correcto análisis de riesgo de nuestras actividades, ¿sí? Algo tan esencial como la identificación de los riesgos, ¿sí? Si nosotros no identificamos los riesgos, pues mucho menos vamos a poder aplicar medidas de control efectivas, ¿sí? Entonces, es importante que analicemos cuáles son los riesgos que hay asociados a nuestras actividades. Y obviamente estos riesgos van a estar derivados de peligros que están inherentes a nuestras actividades, ¿verdad? Podemos citar una fuente de peligro, ¿verdad? Por ejemplo, un centro de carga, ¿verdad? Donde se distribuye la energía eléctrica de un centro de trabajo. Esa es una fuente de peligro, ¿sí? Mientras nosotros no interactuemos con él, pues no va a pasar nada. Sin embargo, el peligro ahí va a estar, ¿sí? ¿Cuándo hay un riesgo? Cuando nosotros empezamos a interactuar o a manipular ese centro de carga, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos bien definido este punto, ¿sí? Por ejemplo, el ir a nadar al mar donde hay tiburones, ¿verdad? Tenemos que definir cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿sí? El peligro, pues es el mar que tenga o que estén, o que haya tiburones, ¿verdad? Ahí nadando alrededor donde nosotros estamos. Y el riesgo es que si yo ingreso al agua, ¿verdad? Puedo sufrir el ataque existe la probabilidad de que haya un ataque de un tiburón hacia mi persona, ¿sí? El resultante, pues puede ser que te muerda, puede ser que te golpee, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Pero es importante que con ejemplos muy básicos nosotros comprendamos qué es peligro y qué es riesgo, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí estamos claros con el objetivo de este curso. Muy bien. Bien, como toda capacitación relacionada con la seguridad, pues siempre se va a hacer con base en normas
y en este caso, pues estamos tomando como referencias normas oficiales mexicanas, conocidas como NOMS, como la norma 001, la 002, la 004, la 005, la 006, 09, 017, 018, 026 e incluso el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, empezamos con la unidad 1, que es la seguridad en general, ¿sí? La seguridad en general, pues es actuar y pensar, ¿verdad? De forma segura, de hacerlo de una manera que sea un hábito, ¿sí? Que sea algo que lo hacemos de manera automática, así como cuando en la noche nos vamos a dormir y de forma automática le ponemos seguro a la puerta de nuestra casa. Ya lo hacemos de forma automática, ya sabemos que es un hábito. La seguridad debe de ser también un hábito. Ya sé que si antes de iniciar mis actividades debo de hacer mi análisis de seguridad en el trabajo o mi análisis previo a la tarea, ¿verdad? Que ya sé que tengo que identificar cuáles son los riesgos que están en mis actividades o si voy a hacer una actividad nueva, ¿verdad? La tenga yo bien plenamente identificado, la identifique y pues automáticamente yo determine, ¿verdad? Con base en esa información, pues cuál es el equipo de protección personal que ese día debo utilizar de manera particular, ¿sí? Asimismo como la aplicación de otros de procedimientos específicos de acuerdo a la actividad que en ese momento se vaya a llevar a cabo. Entonces, la seguridad en general es pensar y actuar con seguridad, ¿sí? Es decir, antes de que nosotros vayamos a iniciar cualquier proceso, cualquier actividad, cualquier trabajo, debemos detenernos, debemos de pensar, ¿sí? Y luego vamos a actuar. ¿Para qué vamos a pensar? Pues esa es la parte en la que hacemos precisamente el análisis de los riesgos, ¿sí? Para eso es el que nosotros nos detengamos a pensar. A eso no es que nos vamos a detener a pensar, híjoles, ¿será que yo haga el trabajo? Ya me dio flojera. No, ¿verdad? Es pensar cómo lo vas a hacer y cuáles son los riesgos que hay y los controles que tú vas a aplicar para evitar la exposición a esos riesgos, ¿sí? Como les decía, es un estilo de vida, la seguridad es un hábito, pues es algo que hacemos debemos de hacer de forma automática. La finalidad, naturalmente, es que termine en un desenlace fatal, en una lesión, en un daño a la salud, ¿verdad? Que te expongas a algún agente de riesgo que hay en tu centro de trabajo. Recuerden que en nuestros centros de trabajo no solamente están los riesgos por una lesión física, ¿sí? Sino también están los riesgos por la exposición a diferentes agentes que hay dentro de nuestros centros de trabajo, como por ejemplo agentes físicos, ¿verdad? Como el ruido, vibraciones, iluminación, ¿sí? Agentes químicos, ¿verdad? Es decir, por el uso, el manejo, el transporte, ¿sí? De alguna sustancia, ¿verdad? Que pueda ingresar a nuestro sistema respiratorio o que pueda por contacto, ¿verdad? Causar algún tipo de lesión. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento de que los agentes físicos, químicos, están presentes en nuestro centro de trabajo, pero también hay otros agentes que a veces no vemos, como los virus, como las bacterias, que también pueden provocar enfermedades de trabajo. E incluso algunos otros, pues que pueden afectarnos a nivel psicológico, ¿verdad? Es decir, los factores de riesgo psicosocial o algunos que pueden dañar nuestro sistema o pueden afectar nuestro sistema musculoesquelético, como los factores de riesgo ergonómico, ¿sí? Obviamente esto causado por exceso de cargas pesadas, por movimientos repetitivos, ¿sí? En fin, son una serie de situaciones que pueden llevar a un riesgo, a una lesión por un riesgo ergonómico. Muy bien, entonces, este estilo de vida de la seguridad, pues es algo, chicos, que nosotros tenemos que tener presente día con día, porque como ya se ha hecho muy popular esa frase, pues no vale que vayamos a perder la vida, ¿verdad? A donde nos la vamos a ganar, ¿sí? ¿Cómo vamos a evitar nosotros estos accidentes
estas lesiones, estas exposiciones, primero que nada con la capacitación continua y adecuada. Cuando dice adecuada, toda capacitación es buena, ¿verdad? Pero cuando hablamos de capacitación adecuada, estamos hablando de una capacitación que sea enfocada a lo que tú realizas, a lo que en ese momento tú estás ejerciendo. ¿Estamos de acuerdo? En algunos momentos yo he platicado con personal que realiza, entre comillas, realiza, le digo, trabajo de seguridad y muchas veces al inicio de las jornadas de trabajo realizan las famosas reuniones de inicio de jornada, ¿verdad? Y me ha tocado escuchar de pláticas de inicio de jornada o pláticas de seguridad o pláticas de 5 minutos que le llaman, de temas que no están relacionados con las actividades que que el personal realiza. Y yo les pregunto a las personas que realizan estas pláticas, ¿qué tiene de provechoso o qué tiene de interesante para el trabajador que tú le hables de espacios confinados si ellos no realizan trabajos en espacios confinados? Bueno, tal vez por conocimiento general, ¿verdad? Pero pues yo creo que la capacitación debe de ser orientada a los riesgos a los que el trabajador en ese momento está expuesto o a la situación en ese momento que se está llevando a cabo, esa actividad que se está llevando a cabo, ¿verdad? Si estamos haciendo trabajos calientes, si estamos haciendo trabajos en altura, pues todo debe estar relacionado con ello, ¿sí? Todas esas medidas preventivas que nos van a servir para evitar un accidente de la actividad que estamos realizando en ese momento. Bien, también dice controles de ingeniería. Bueno, pues sí, es muy importante que tengamos controles que sean eficaces y los mejores controles que nos van a ayudar en algunos casos prácticamente a eliminar los riesgos van a ser los controles de ingeniería. Y yo siempre cito un ejemplo muy elemental, muy básico, podríamos decir, para las personas que realizan trabajos, trabajos eléctricos, ¿no? ¿Qué control de ingeniería sería adecuado para eliminar el riesgo por contacto con algún elemento o alguna parte de un equipo que esté energizado? Pues utilizar un equipo como un voltímetro para verificar si hay o no energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Y pues colocar o aplicar un procedimiento, ¿sí? Sí, un procedimiento como el bloqueo de las energías y el etiquetado. Ese es un control muy eficaz, ¿verdad? Para que nosotros podamos verificar si hay o no energía eléctrica en algún objeto, ¿sí? Existen un sinnúmero de otros controles de ingeniería. Por ejemplo, si vamos a entrar a un espacio confinado, obviamente, pues un equipo detector de gas debidamente calibrado, ese es un control de ingeniería, ¿sí? Es decir, un equipo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a verificar si hay o no el riesgo por exposición a algún gas que es tóxico, algún gas que es explosivo, o si en su defecto hay algún exceso o deficiencia de oxígeno, ¿sí? Bien, naturalmente la motivación, dice, la motivación progresiva, es decir, esa motivación relacionada a que participemos activamente en temas relacionados con la seguridad, pero también están las medidas disciplinarias que se deben de aplicar para quienes no cumplen con los lineamientos de seguridad. La motivación progresiva también es eso, chicos, es la aplicación de la disciplina, ¿verdad? Para que el personal que no está cumpliendo, pues sepa que hay consecuencias, ¿sí? Prácticas seguras de trabajo, bueno, también van a ser obviamente muy importantes, que si bien hay actividades que a lo mejor no están debidamente documentadas a lo mejor en una norma, existen otras prácticas seguras que se pueden aplicar para realizar esas actividades. Entonces, estos elementos que estamos viendo aquí, como la capacitación, los controles, la motivación y las prácticas seguras de trabajo, ¿previenen accidentes? Sí los previenen, pero se tiene que hacer
un adecuado análisis de riesgos, ¿sí? Si nosotros no tenemos correctamente definido qué es el riesgo, qué es el peligro, que lo entendamos, lo comprendamos, ¿sí? Y lo podamos ubicar en un espacio, ¿verdad? Casi, casi como que lo podamos ver para poder tomar medidas preventivas, pues definitivamente esos controles o estas medidas definitivamente no van a funcionar, ¿sí? Muy bien. Ok. ¿Cuándo debemos de aplicar la seguridad? Eso es algo que siempre preguntan, ¿verdad? O que siempre nos preguntamos. La seguridad la debemos de aplicar todos los días y en todo momento, ¿sí? Hay personas que son muy buenas en los temas de seguridad en su trabajo, pero en su casa son totalmente ajenos al cuidado de la seguridad de la casa. Y a la inversa, hay personas que en su casa son sumamente cuidadosos con muchos temas de la seguridad, pero en su centro de trabajo no se cuidan, ¿sí? Entonces, la seguridad la debemos aplicar dentro y fuera del trabajo, ¿sí? Esta aplica para todos. Así llegue el director de la empresa y va a hacer una visita a un área en la cual se requiere determinado equipo de protección personal, no se le debe de permitir que acceda si no los tiene, ¿sí? Naturalmente, el compromiso del trabajador con la seguridad, obviamente eso es fundamental. Y como les decía, por la aplicación diaria de la seguridad en cualquier lugar. Entonces, la seguridad debe de ser un hábito, debe ser algo que debemos de hacer de forma natural, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una clasificación de incidentes o accidentes. En el caso de los casi accidentes, ¿verdad? Pues nos pregunta si existe o no existe una afectación. Cuando se va a realizar la investigación de un accidente, ¿verdad? Primero, o de un incidente, pues debemos de determinar cuál es la afectación que hubo, si la hubo o no la hubo. Pero algo muy importante es que aunque no haya habido afectación, se debe de llevar un registro, se debe de notificar. Independientemente de que no haya ninguna lesión al personal, de que no haya una exposición a algún agente de riesgo, de que no haya un daño al medio ambiente, se debe de investigar por qué se presentó ese incidente o ese casi accidente. Naturalmente, ¿verdad? Cuando hay un accidente, es decir, que ya hay lesiones, que hay daño a la salud del trabajador, que hay una contaminación al medio ambiente o un daño al medio ambiente, pues se debe de abrir una investigación, ¿verdad? Para determinar las causas que originaron ese accidente. ¿Cuál es la finalidad de la investigación de un incidente, un accidente? Pues que no se vuelva a repetir. No es para buscar culpables, ¿sí? Que la verdad siempre salen, ¿verdad? Pero principalmente está orientado o su función principal de la investigación de un incidente o un accidente, pues es encontrar la causa raíz y evitar que se vuelvan a repetir, ¿verdad? Vamos a ir a investigar para saber si fue una causa humana, si fue una causa del sistema, si fue una causa eh, de los equipos o los materiales que estamos utilizando. En fin, la investigación de un accidente va a estar determinada, pues principalmente por todas las pruebas que se aporten, los registros, los materiales, etcétera, derivados de la investigación, ¿sí? Y su finalidad, pues, es evitar que se repita. Bien, muchas personas, principalmente las empresas,
orientan mucho el tema de un accidente a un tema económico, ¿sí? Pero un accidente es mucho más que un tema económico, ¿sí? O sea, trae otros costos que están ocultos, ¿sí? Y no solamente costos en términos de dinero, sino costos en términos de afectación al personal, ¿sí? Afectación a terceros, a la comunidad, ¿sí? Y obviamente afectaciones económicas. Entonces, cuando nosotros o las empresas ven o visualizan un accidente, ven obviamente personal que sufrió lesiones, daño a las instalaciones, daño al medio ambiente, cuando hay un accidente, ¿verdad? Pero no ven estos otros costos ocultos, ¿no? Obviamente, la investigación de un accidente cuesta, ¿sí? Y eso es un gasto. En algunos casos, si ese, ¿cómo se llama? Ese accidente causó alguna afectación a un tercero, pues van a haber, pues gastos derivados del pago, ¿verdad? A terceros. Naturalmente las sanciones y las multas, porque, por ejemplo, si un accidente sucede y hay una persona que sufrió una lesión o incluso perdió la vida, ¿verdad? Porque puede pasar y pasa. En el caso de las empresas, pues las primas de aseguramiento, este, el costo de aseguramiento del personal, pues se va a elevar, ¿sí? La prima de riesgo en el seguro social también se va a elevar. Entonces, todo eso, pues va a traer esos costos ocultos que muchas veces las empresas no ven, los patrones no ven, ¿sí? Entonces, es importante que cuando se capacite al personal, también se capacite en este tema a los mandos medios y a la gerencia, porque muchas veces no contemplan estos otros, eh, estos otros costos que van a venir ocultos derivados de un accidente. Muy bien. En los centros de trabajo existen políticas de seguridad. Esas políticas van a estar desarrolladas conforme a los reglamentos, a las leyes, a las normas, ¿verdad? Del país donde se apliquen. En este caso, en México, ¿verdad? Pues están determinados por la Ley Federal del Trabajo, por las normas oficiales mexicanas y por el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que todo lo que implique el uso, venta, consumo o distribución de algún arma, o alcohol o drogas está prohibido. El que durante las actividades estén realizando bromas, esté jugando, también va a estar prohibido. Y, por ejemplo, ahorita en México, pues está prohibido fumar, ¿verdad? En prácticamente cualquier lado, incluso en los parques, al aire libre, pues está prohibido, ¿verdad? Entonces, mucho más en un centro de trabajo donde pues, se tienen muchas veces agentes químicos que son inflamables. Entonces, está prohibido fumar independientemente de que existan o no letreros que así lo indiquen, ¿sí? Muy bien. Fíjense, muchos de los accidentes que se presentan en los centros de trabajo están relacionados con el orden y la limpieza, ¿sí? Y el orden y la limpieza no es que nada más tengamos limpio, barramos y trapeamos, ¿verdad? Porque así lo asociamos al orden y la limpieza, ¿sí? El orden y la limpieza está relacionado también en cómo nosotros tenemos acomodados nuestros elementos de trabajo, nuestras herramientas, cómo tenemos diseñados y almacenados los materiales que utilizamos para realizar nuestras actividades, incluso cómo algunas sustancias químicas no las podemos mezclar con otras, es decir, que no las tengamos almacenadas en un mismo lugar, ¿sí? Que se tengan debidamente delimitadas o restringidas áreas
en las cuales se tienen materiales que por sus características debe de ser manejado, ¿verdad? Con algún tipo de cuidado, algún tipo de medida o de procedimiento especial. Entonces, el orden y la limpieza va a pasar a ser también ya una metodología que debemos de tener implementada en nuestro centro de trabajo, ¿sí? Por lo cual es algo que no podemos tomar a la ligera. El tener objetos que estén obstruyendo espacios o áreas que pueden ser de tránsito, que pueden ser de rutas de evacuación o que estemos colocando algún tipo de objetos, materiales, cajas, etcétera, que obstruyan la visibilidad de un extintor, de una manguera, de una puerta que es una salida de emergencia. Eso es falta de orden, eso es falta de limpieza, ¿sí? El que, perdón, el que los desechos o los trapos que utilizamos para realizar limpieza de algún tipo de parte de un equipo y que estén impregnados con alguna grasa, con algún aceite, con algún químico, ¿verdad? Y lo estemos tirando por todos lados, eso también es falta de orden y de limpieza y que naturalmente puede ocasionar un accidente. Entonces, es muy importante que en nuestro centro de trabajo tengamos implementado una metodología de orden y de limpieza y que no es nada más barrer y trapear y que se vea bonito, sino también que todo esté debidamente ordenado conforme a alguna normatividad, ¿sí? La cual pues va a depender de las actividades o del giro de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, María. Te agradezco. Vamos a tratar de colgarlo el día de mañana en YouTube para que lo puedas ver, ¿sí? Muy bien, David Arturo me dice, lamentablemente se nos pide cumplir con un programa para difundir el personal, pero bueno, eso no quita las recomendaciones en materia de seguridad relacionadas con las actividades. Muy bien, bueno. El equipo de protección personal. El equipo de protección personal pues va a ser nuestra última línea de defensa entre un evento activador que pueda ocasionar un accidente y nosotros. Sin embargo, estos elementos, ¿verdad? Van a servirnos a nosotros, pues en algunos casos para evitar alguna lesión, pero en algunos otros para solamente disminuirlas. Y en algunos otros casos, definitivamente, el equipo de protección personal no va a ser el mejor control, ¿verdad? Que debamos de seleccionar para prevenir un accidente. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Que todos utilicemos nuestro equipo de protección personal, ¿verdad? Entonces, la selección y uso del equipo de protección personal va a ser fundamental para evitar incidentes o accidentes. Entonces, el material, los compuestos de los que estén elaborados estos equipos de protección personal, pues van a determinar el nivel de protección que nos puedan llegar a dar. Es importante que tengamos una correcta selección del equipo de protección personal. Recuerden que, por ejemplo, en el caso vamos a poner un ejemplo de los guantes, pues no existe un guante universal, es decir, un guante que nosotros podamos utilizar para todas las actividades, ¿sí? En el caso del casco de seguridad, ¿sí? También vamos a determinar qué clase de casco vamos a utilizar conforme a los riesgos a los que estamos expuestos, ¿sí? Entonces, existe equipo de protección personal básico, pero también existe equipo de protección personal específico, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema de protección contra caídas que incluya arneses de cuerpo entero, línea de vida con sus ganchos y su respectivo punto de anclaje, va a ser un equipo de protección personal específico, ¿verdad? Los tapones auditivos también van a ser un equipo de protección personal específico, ¿sí?
Incluso las propias gafas, ¿verdad?, de seguridad, en algunos casos va a ser necesario una gafa especial dependiendo a los agentes físicos o los agentes químicos a los que estemos expuestos, ¿sí? Entonces, la selección y uso del equipo de protección personal, pues va a estar directamente relacionada con el análisis de riesgo y con la actividad que realizamos. Bien, en el medio laboral, dice, y cotidiano estamos constantemente expuestos a factores de riesgos que están presentes y de forma específica es importante saber identificarlos y ante esto tomar decisiones para controlarlos. Efectivamente, el equipo de protección personal es un control que nosotros podemos utilizar para prevenir un accidente. Bien, el equipo de protección personal, como les decía hace un momento, en algunos casos no va a evitar un accidente, ¿sí? Lo va a minimizar, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo. Si están realizando un trabajo de izaje de una carga que pesa 100 kilos, 200 kilos, ¿verdad? Y nosotros pasamos por debajo de donde están realizando la carga, el izaje de esa carga, y lamentablemente se desprende la carga y nos cae encima. ¿Creen ustedes que nos va a proteger el equipo, que cargues tu casco, tus botas y todo tu equipo de protección personal? No, ¿verdad? Definitivamente no. Para eso se utilizan otros controles, ¿sí? Bien, también dice, no es para todos los riesgos, tienen sus limitantes. Así es. Por ejemplo, las botas o el calzado de seguridad, ¿verdad? Va a depender de en dónde y en qué condiciones los utilices, ¿sí? Por ejemplo, la famosa bota del plataformero o la famosa bota, media bota costa afuera que le llaman, ¿sí? Una de sus limitantes que tiene, por ejemplo, es que tiene cierta capacidad de impermeabilidad, pero llega un momento, ¿verdad?, que si nosotros metemos o pasamos por agua o algún líquido, pues se van a impregnar, ¿sí? Y va incluso ya a afectar, pues, nuestros pies. Ese es un ejemplo. Bien, como les decía hace rato, debe de ser elegido de acuerdo al riesgo en específico. Si voy a hacer un trabajo en altura, pues ya sé que debo de utilizar, pues, un equipo de protección contra caídas o un sistema de protección contra caídas. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el arnés por sí solo no nos va a salvar, chicos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces asocian al arnés como el elemento que nos va a proteger de las caídas, cuando el arnés solamente es un elemento de todo un sistema, ¿verdad?, que nos va a ayudar a prevenir una lesión o una caída, ¿sí? O a detener una caída, ¿sí? Porque incluso hay sistemas de detención, perdón, contra caídas, y hay otros sistemas que detienen una caída, ¿sí? De detención de caídas, perdón, y de prevención de caídas. Una disculpa. Cuando hablamos de un sistema de detención de caídas, es decir, que efectivamente, en términos físicos, el cuerpo cae, pero el arnés con la línea de vida y el punto de anclaje evitan que la persona llegue al suelo. Y existen otros sistemas que evitan que la persona caiga, ¿sí? Por ejemplo, cuando se realizan trabajos en las azoteas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El personal trae su arnés y una línea que evita que el trabajador llegue hasta la orilla, ¿sí?, y caiga, ¿sí? Entonces, es un sistema que evita una caída. Pero cuando hay personas que trabajan, no sé, en un volado, eh, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, una disculpa, se me olvidó. Cuando trabajan en un andamio, ¿verdad? Simplemente utilizan un sistema de detención de caídas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí la probabilidad de que la persona sí caiga es más elevada.
¿Por qué? Porque el espacio es muy pequeño en donde están laborando. Entonces, la línea de vida, ¿verdad? Pues puede, sí da para que la persona sí caiga. ¿Sí? En cambio, la azotea, pues no, ¿verdad? Tienen más espacio, más capacidad de movimiento. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Bien, ¿de quién es obligación de que el equipo de protección personal lo utilicemos? Primero que nada, la obligación la tienes tú de la utilización, pero quien tiene la obligación de proveerlo, pues es el patrón, ¿verdad? En este caso, o la empresa, dicen, la empresa es el patrón en términos legales, ¿verdad? Y en términos normativos, pues el patrón es quien tiene la obligación de entregar, de dotar a su personal del equipo de protección personal y además proporcionarle capacitación. ¿Okay? Muy bien. Una de las partes del cuerpo que debemos de protegernos naturalmente va a ser la cabeza, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a seleccionar cuál es el casco que mejor nos puede proteger, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes clases de casco, cascos clase G, cascos clase E y cascos clase E. La forma no determina la clase, es algo muy importante. Muchas veces, en algunas ocasiones decían, no, es que el que tiene la, hacia aquí atrás, ancho, ese es, clase, ese es el eléctrico. No, la forma no determina la clase. ¿Sí? Existen de diferentes formas y modelos, sí, el de ala ancha, el de sin ala, el que parece así como una cachuchita, ¿verdad? Y existen otros modelos de acuerdo pues, a las actividades que realicen y los riesgos que hay de caída de objetos o golpes, como por ejemplo los cascos que utilizan los bomberos, ¿sí? También, por ejemplo, los cascos que utilizamos para quienes manejamos motos, ¿verdad? Quienes manejamos motos no podemos utilizar de este tipo de casco y a mí me ha tocado ver personas que van con este tipo de casco, ¿sí? Estos son cascos, estos que estamos viendo aquí son cascos para trabajos industriales, ¿sí? No para transporte de personal, ¿sí? Entonces, es importante que, que seamos conscientes de que si nosotros vamos a operar un vehículo como una moto, ¿verdad? No utilicemos este tipo de casco porque no nos va a proteger, ¿sí? Muy bien. Otra de las partes que nos tenemos que cuidar naturalmente son los ojos y la cara, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar el tipo de protección para los ojos que vamos a utilizar de acuerdo a los riesgos que hay en la actividad que nosotros realizamos, ¿verdad? Si nosotros hacemos trabajos de soldadura, pues además de las radiaciones a las que nuestros ojos pueden exponerse, también está la exposición a que alguna parte, alguna rebaba, ¿verdad? O alguna chispa pueda caer en nuestra cara y obviamente cause lesiones. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes que no solamente vamos a proteger los ojos, sino también la cara, ¿sí? Bueno, de la protección para los oídos, pues existen dos tipos de protección, lo que es la protección por inserción auricular, que son conocidos como los tapones auditivos, o circunauriculares, que son las famosas orejeras, ¿verdad? Sí, son estas que nos colocamos como unos audífonos que nos van a proteger del ruido. ¿Cuándo debemos de utilizar este equipo de protección personal? Pues cuando el análisis de riesgo o el mapa de riesgos de la instalación, pues así no los solicite, o áreas en las que el ruido, ¿verdad?, sea excesivo, que esté principalmente por encima de los 90 decibeles y que tú vayas a estar expuesto a esos decibeles pues por más de 8 horas, ¿verdad? Obviamente se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Y con base en ello, pues se va a determinar si se usa o no se utiliza protección para los oídos. Bien. La protección respiratoria también es muy importante, va a depender también, pues a qué agentes estamos expuestos, si es algún gas, algún polvo, alguna neblina, ¿sí? Entre otras. Lo vamos a seleccionar, ¿verdad? Dependiendo del uso que le vayamos a dar, cuánto tiempo de uso y obviamente, pues cuáles son esos agentes a los que vamos a estar
expuestos, como les decía. La protección a las manos, misma situación, ¿verdad? No existe un guante universal, como les decía. Sin embargo, los vamos a seleccionar de acuerdo a los riesgos a los que estemos expuestos. Si tenemos riesgos de que podamos ser golpeados si podamos ser picados por algo, ¿sí? Si podamos sufrir contacto con alguna parte que esté filosa, que nos pueda causar una cortadura, o algún objeto que esté en movimiento y que nos cause algún tipo de atrapamiento, un objeto caliente que nos pueda causar una quemadura, o que hayan conductores eléctricos energizados o algún equipo que esté energizado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a determinar qué tipo de guante vamos a utilizar o protección para las manos con base en estos riesgos, ¿sí? Bien, de la protección de los pies, misma situación, ¿verdad? Se va a determinar de acuerdo a cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, si es abrasión, aplastamiento, picaduras o pinchaduras, salpicadura de un químico, si estamos en un área donde hay líquidos, ¿verdad? Pues entonces no vamos a poder utilizar, por ejemplo, una bota de cuero, tenemos que usar una bota de un material que sea impermeable, ¿sí? Si vamos a trabajar con un químico, ¿sí? Entonces todo eso, pues va a ser lo que va a determinar el tipo de protección que vamos a utilizar para los pies y obviamente ya ahorita todo el calzado de seguridad o de trabajo debe de ser antiderrapante. Bien, también existe protección corporal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos protección de, de tipo, ¿cómo le llaman? Tipo plástica, ¿verdad? Que nos va a proteger de ciertos químicos, ¿sí? Protección integral de todas las partes del cuerpo, desde los pies, manos, brazos, cara, ¿sí? Que nos va a ayudar a prevenir riesgos por agentes que sean tóxicos, que sean corrosivos. Entonces, también debemos de utilizar, si es necesario, este tipo de equipo de protección personal. Muy bien, me pregunta Roger, buen día, ¿los lentes de prescripción los debe de proporcionar el patrón? Lentes de prescripción o gafas con aumento, me imagino es a lo que te refieres, es decir, gafas que tú tienes que utilizar porque tienes algún problema de la vista. Es un debate ese tema porque va a depender de muchos factores. Primero que nada, si tú ya llegaste a la empresa con ese problema, en algunos casos la empresa dice, ok, te voy a adoptar así porque las empresas recuerden que nos hacen exámenes médicos, ¿no? Y dicen, no, pues yo le hice exámenes médicos y está bien, ¿sí? Pero si tú llegaste y te aceptaron, bueno, pues usa gafas, ¿verdad? La persona o lentes con aumento, lo vamos a aceptar. Entonces la empresa, pues prácticamente te está aceptando que llegas con un problema, ¿sí? Por lo cual él te debe de proporcionar, pues ese equipo de protección personal específico, ¿sí? Pero va a quedar en acuerdo entre el trabajador y el patrón. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tu pérdida de la vista se dio durante el ejercicio de la actividad, pues obviamente él tiene la obligación de proporcionarte ese equipo o esas gafas, pues con prescripción médica, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con el tema de equipo de protección personal? Bueno, como les decía hace rato, los riesgos se deben de identificar previo a hacer nuestras actividades, pero existen otros riesgos, ¿verdad? Que van a estar ahí en nuestro centro de trabajo presentes que forman parte o peligros que forman parte de la naturaleza del centro de trabajo, de las actividades, o que se generan por el equipo, la maquinaria o por los agentes físicos, químicos, y que ya están ahí y que ya los tenemos plenamente identificados
algo muy importante también es señalarlos, es decir, la señalización. ¿Existen diferentes sistemas para señalizar los riesgos? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las sustancias químicas, tenemos a la norma 018, ¿verdad? En el caso del transporte de sustancias químicas, tenemos normas que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tenemos normas, perdón, tenemos, sí, normas eh, este, que están fundamentadas en la protección civil, que nos especifican cuáles son los señalamientos que se deben de utilizar de igual forma. Entonces, vamos a tener en nuestro centro de trabajo un sinnúmero de señalamientos que nos van a comunicar riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? En algunos casos nos van a dar información de ciertas cosas que podemos o que no podemos hacer, ¿sí? Es decir, que son de carácter prohibitivo. Vamos a tener otros señalamientos que nos van a advertir sobre peligros o sobre riesgos que hay o existen en nuestro centro de trabajo. Van a haber señalamientos que nos van a dar información de carácter o de uso obligatorio, ¿sí? O de cierta forma en la que nos vamos a conducir dentro del centro de trabajo de forma obligatoria, ¿sí? Otros van a ser solamente de carácter informativo y otros van a estar relacionados, ¿verdad?, con equipos o dispositivos de seguridad, como por ejemplo, mangueras contra incendio, extintores, alarmas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la comunicación de riesgos también es muy importante que se incluya dentro de la capacitación, porque muchas veces hay personas que honestamente pues no entienden qué significan esos señalamientos, aunque la verdad muchos son muy obvios. Algunos no entienden, por ejemplo, por ejemplo, en caso de los obligatorios, ¿verdad? Que si en determinada área nosotros queremos ingresar y vemos que en el señalamiento dice en color azul, ¿verdad? Y adentro tiene un pictograma, una imagen que es podemos, como el ejemplo que vemos aquí, unas orejeras, ¿verdad? Hay personas que lo ven y no les da ninguna, sienten que no saben que es obligatorio, ¿sí? Piensan que es opcional, ¿sí? Entonces, es importante que se dé capacitación en ese sentido, saber, ¿verdad? Que todo lo que esté dentro de un círculo color azul con fondo blanco y que con una imagen en fondo blanco, color blanco, ¿verdad? Va a ser de carácter obligatorio. Un cuadro o un cuadrado en color verde va a ser de carácter informativo, ¿sí? Y todo lo que esté dentro de un círculo con una diagonal, ¿verdad? Va a ser de carácter prohibitivo, o un triángulo, ¿verdad? Con un fondo amarillo y con una señal en color negro, va a ser de carácter de advertencia de algún peligro o algún riesgo, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, del manejo de sustancias y materiales. Continuando con el tema de la comunicación de riesgos, aquí tenemos un ejemplo de comunicación de riesgos en el manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿verdad? Y aquí nos pone un ejemplo, pues, de lo que es una etiqueta, sistema globalmente armonizado, ¿sí? Esta etiqueta, pues, nos va a brindar información de seguridad y nos va a brindar información de cómo está compuesto esta sustancia química, su nombre, cuáles son las precauciones que debo de tener en el manejo de ellas, ¿verdad? Cómo la debo de almacenar o cómo voy a actuar en caso, ¿verdad? De una emergencia. Entonces, estos pictogramas nos van a dar información relacionada con el uso, manejo de este tipo de sustancias químicas, ¿sí? Es importante que además del pictograma se cuente con la hoja de datos de seguridad, ¿sí?
el pictograma, perdón, o la etiqueta es un resumen de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de manipular una sustancia química. Sin embargo, si queremos tener información más profunda y específica, debemos de utilizar o debemos de referenciarnos con base en la hoja de datos de seguridad que el proveedor de esta sustancia te haya emitido. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Algo que quieran comentar? Muy bien. Vamos a continuar. Denme un minutito. Muy bien. Continuando. El gas sulfídrico o el H2S. ¿Con qué otro nombre conocen ustedes al ácido sulfídrico? Gas de huevos podrido, gas de alcantarillas, H2S, ácido sulfídrico, gas sulfídrico, ¿verdad? Este gas pues se va a presentar de forma natural principalmente en las instalaciones petroleras. También lo podemos encontrar en gases volcánicos, en manantiales de aguas termales, ¿sí? Y pues se puede manifestar como resultado de la degradación de la materia orgánica, ¿verdad? Incluso no se cree, se ha comprobado que nosotros, los seres humanos, producimos sulfídrico en algunas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo en la boca, ¿verdad? En los dientes, ¿sí? Cuando pues no tenemos una correcta higiene dental y algunos alimentos se quedan entre nuestras encías, entre nuestros dientes, se descomponen y pues podemos llegar a producir ácido sulfídrico, ¿verdad? El ácido sulfídrico lo vamos a encontrar no solamente en estas áreas, ¿verdad? Sino también en actividades industriales como el procesamiento de alimentos, hornos de coque, fábricas de papel, eh, curtidurías y obviamente las refinerías, ¿sí? Es un gas que es altamente inflamable, chicos, a 43,000, entre 43,000 y 430,000 partes por millón. Se puede autoinflamar o autoincendiar, ¿sí? O prender automáticamente, ¿sí? Es incoloro, es decir, no tiene un color. Uno de sus olores característicos, pues es que tiene un olor así como a huevo podrido, a huevo puque que le llaman, ¿sí? En bajas concentraciones. Sin embargo, cuando ya lo dejamos de percibir, no significa que es que ya no esté, sino que probablemente ya inhabilitó nuestro sentido del olfato, ¿verdad? Entonces, en estos niveles ya estamos hablando de una intoxicación aguda. Cuando ya no lo percibimos, si al principio lo percibimos, ¿verdad? Como un olor a huevo podrido y de repente ya no lo sentimos, entonces ya estamos hablando de que probablemente estés frente a una intoxicación aguda. Bien, bueno, ¿dónde se origina? Ya lo vimos, ¿verdad? Hasta en los cementerios, naturalmente, hay descomposición orgánica. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pozos de perforación, ductos de hidrocarburos, endulzadoras, baterías de separación, tanques de almacenamiento, registros y cuartos de válvula. Bien, para quienes trabajamos para la industria petrolera, sabemos que es uno de los agentes químicos más peligrosos que que se pueden llegar a presentar en estos centros de trabajo. Es importante que el personal tenga la capacitación adecuada de cómo actuar en caso de una emergencia por ácido sulfídrico, por gas sulfídrico, ¿sí? Debemos de conocer
cómo actúa este agente químico en nuestro cuerpo para que podamos tomar medidas preventivas. Se debe de contar con equipo de protección personal específico para poder realizar actividades donde haya presencia de este gas, ¿sí? Es decir, que nos proteja de forma integral. Debemos de contar con equipos o dispositivos que lo puedan detectar rápidamente para que tomemos medidas de control. Bien, chicos, no sé si a ustedes, algunos de ustedes ha trabajado en alguna instalación petrolera y en algún momento hubo alguna emergencia por sulfídrico o han participado en algún simulacro por sulfídrico. Me gustaría que lo compartieran. Y si no, pues también si tienen alguna pregunta, adelante. Es momento también de desmitificar algunas cosas. Una duda, por ejemplo, en las baterías de separación, Ujú. ¿cuál es el procedimiento para verificar el que no haya gas? Bien, instalaciones como estas baterías tienen monitores fijos, ¿verdad? De detección de gas. Sin embargo, nosotros de manera particular siempre debemos de contar con un equipo portátil, ¿verdad? Para que podamos estar monitoreando también ciertas áreas, a lo mejor en las que pudiera el detector fijo no registrar, ¿verdad? Recuerden que el sulfídrico, al ser más pesado que el aire, se tiende a confinar en las partes más bajas, ¿sí? Ahora, en cuanto a un procedimiento, pues todo centro de trabajo debe contar con su plan de respuesta de emergencia por ácido sulfídrico si este es un riesgo que hay considerado en la instalación. Para ello es importante que tú le solicites a la máxima autoridad de la instalación pues una capacitación o pues sí, una capacitación en cuanto a respuesta a emergencia por sulfídrico de esa instalación, ¿sí? Los planes de respuesta a emergencia, chicos, de cada instalación, cada centro de trabajo siempre van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque existen riesgos diferentes, las formas, el tamaño, los equipos, ¿verdad? No van a ser los mismos en todas las instalaciones, aunque sean, aunque su función sea, por ejemplo, la batería de separación, ¿verdad? En una batería de separación van a haber ciertos equipos, ciertas salidas de emergencia, ciertas rutas de evacuación, cierta cantidad de personal. Entonces, el plan de respuesta a emergencia pues va a variar dependiendo la instalación, ¿sí? Bien, David Arturo me comenta que él ha estado en simulacro por emanación de ácido. Disculpe, no se escucha, creo que se mutió su micro. Perdón, sí se muteó el micro, una disculpa. Les decía que en el caso de David, que está en un pozo y que supongo que ha participado en un simulacro, ¿verdad? Pues vamos a tener, por ejemplo, que
que para un simulacro o una situación real de ácido sulfídrico, en un pozo, un centro de trabajo, pues se debe de contar con ciertos requisitos o ciertos equipos, ¿verdad? Por ejemplo, equipos de respiración autónoma, equipos de flujo de aire continuo, se debe de tener conos de viento, se debe de tener, obviamente, determinado los lugares donde existen mayor probabilidad de que haya una emanación de este gas o una fuga. La capacitación y el entrenamiento del personal en el uso de los equipos es algo que la verdad se da muy seguido. El personal no sabe colocarse un equipo de respiración autónomo, ¿sí? Y la verdad que es muy lamentable porque hay personas que les pregunto, ¿cuántos años llevas trabajando en un pozo? Pues llevo 10 años. Y le digo, a ver, colócate el equipo de respiración autónoma. Y sinceramente, no se lo saben colocar adecuadamente. Entonces, es importante la capacitación y el entrenamiento continuo, ¿sí? Porque el sulfídrico es un gas que en altas concentraciones te puede matar en pocos segundos, te puede matar prácticamente en un respiro, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a continuar. Procedimientos de trabajos especiales. Bueno, cuando hablamos de un trabajo especial, estamos hablando de un trabajo en el cual hay la probabilidad de un accidente, una probabilidad muy elevada de un accidente, es decir, la probabilidad de exponernos a un agente de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo, el realizar actividades o trabajos en espacios confinados es un trabajo especial, pero además es un trabajo que es riesgoso. Realizar actividades en las cuales hay involucrado chispas, hay involucrado flamas, ¿verdad? En áreas de riesgo es un trabajo peligroso, es un trabajo con riesgo. Realizar actividades donde hay energías, ¿sí? Porque muchas veces asociamos a la energía, cuando hablamos de energía, energía eléctrica, pero no solamente puede ser riesgos por energía eléctrica, ¿verdad? También hay otras energías, ¿verdad? Como presión, energía mecánica, ¿sí? Energía cinética, energía también incluso la que liberan los resortes, ¿sí? Entonces, todos esas actividades son actividades riesgosas para los cuales siempre se va a requerir de un permiso de trabajo, es decir, una autorización, ¿verdad? Para realizarlos, y esta autorización va a ser necesario que pase por un procedimiento de verificación de condiciones de seguridad, ¿sí? Para que se pueda autorizar algún trabajo como los que les mencioné, se debe de tener un permiso de trabajo, el cual pues debe de cumplir con ciertos requisitos. En el caso de instalaciones petroleras, el propio Petróleos Mexicanos, derivado de las experiencias del sinnúmero de accidentes que ha tenido, implementó un sistema de permisos para trabajos con riesgo, ¿sí? En el cual contempla trabajos de riesgo moderado, ¿sí? Y trabajos de alto riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que cuando se vayan a realizar trabajos especiales se cuente con un procedimiento, ¿sí? Y se cuente con un permiso de trabajo, ¿sí? Bien, ¿por qué se debe de tener un permiso de trabajo? Pues principalmente para el control de las energías que se consideran peligrosas en la actividad, ¿sí? Y el procedimiento que nosotros tengamos establecido en nuestro centro de trabajo, como un sistema de permisos como el de Pemex, ¿verdad? Debe de contemplar, pues, la solicitud de permisos, las reuniones o las juntas para definir cuáles van a ser las actividades que se van a realizar y tener una planificación, que se tenga plenamente identificada las fuentes de energía, que se definan o que se defina la estrategia que se va a aplicar de acuerdo a la actividad que se va a realizar y a las condiciones del centro de trabajo,
que se estén presentando en ese momento y naturalmente que se contemplen cuáles van a ser las herramientas adecuadas y el equipo de protección personal que debe utilizar el personal. Bien, también el procedimiento para trabajos especiales debe de contemplar durante las actividades o durante la actividad que se considere peligrosa o riesgosa, ¿verdad? Por ejemplo, el que se tengan delimitación de áreas, en el que se contemple el bloqueo de las energías, en el que se utilicen métodos o sistemas como el etiquetado y el candadeo, ¿verdad? Y obviamente la verificación de que ya no hay ningún tipo de energía que quede almacenada o algún tipo de energía residual. Y también debe de contemplar este procedimiento lo que se debe de hacer al término o a la finalización de la tarea, ¿verdad? Que contemple el orden o la limpieza, ¿verdad? El retiro de manera ordenada de cada uno de los candados y las etiquetas, la verificación de que todo quedó en condiciones de operación, que se notifique al personal de que se va a volver a reactivar el equipo, la limpieza del área y obviamente el retirar las delimitaciones o restricción de paso del personal, ¿sí? Entonces, esos son al menos esas etapas o esas partes que debe de contener un procedimiento para el control de energías o control de actividades que se consideren peligrosas o riesgosas. Bien, una de las actividades que, como les decía hace rato, son consideradas de alto riesgo son los trabajos calientes, ¿sí? Y les decía que un trabajo caliente, pues es todo trabajo que puede producir una chispa o una flama, ¿verdad? Por ejemplo, las actividades de samblasteo, ¿verdad? Es decir, que se haga la limpieza de alguna parte metálica utilizando chorros a presión ya, de algún tipo de arena, ¿verdad? Como la arena sílica, obviamente los trabajos de soldadura, los equipos con los que se usan para esmerilar, para cortar, herramientas como los mazos, martillos, los martillos neumáticos, ¿sí? Eso puede generar una chispa, es un trabajo caliente. Incluso el uso de cámaras fotográficas con flash se puede llegar a considerar un trabajo caliente, chicos, ¿sí? Muy bien. El espacio confinado también es un trabajo que es peligroso, que es un trabajo especial. Y un espacio confinado, pues va a ser un lugar en el cual una persona no puede permanecer durante mucho tiempo. Comúnmente la entrada funciona como salida. Tenemos el espacio muy reducido, ¿verdad? Puede haber poca ventilación de forma natural, puede haber deficiencia de oxígeno, exceso de oxígeno, puede haber también presencia de algún gas que es tóxico o inflamable o incluso algún contaminante peligroso. Entonces, también estos lugares requieren de un permiso de trabajo, requieren obviamente de un procedimiento, ¿sí? Tanto un procedimiento de ejecución u operativo como un procedimiento de emergencia, es decir, que vamos a hacer en caso, o un plan de respuesta de emergencia que vamos a hacer en caso de que se presente un incendio, una explosión, o que un trabajador, ¿verdad?, sufra alguna exposición en ese espacio confinado. Bien, un compañero por ahí levantó la mano. Almo, Almo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Estuve trabajando en en áreas de PM y había excavaciones. Sí. Y se tenían que trabajar adentro de las excavaciones. Sí. Entonces, cumplía con lo que es entrada y salida, no reducida, bueno, en cierto modo reducida porque era mediante escaleras, pero eran de poquillo de difícil acceso, ¿no?
pues lo que es ventilación o deficiencia o exceso de oxígeno, pues no había porque pues estaba ventilado, pero simplemente era un pozo, pues. Sí, Entonces, en cuestión de contaminantes peligrosos, no había como tal, pero nos decían que el uso de soldadura, de ciertos golpes, el polvo que se generaba al trabajar ahí abajo, lo que era demolición y cosas así, pues hacía que el ambiente no fuera apto para el uso, para sí, estar ahí mucho tiempo. Y también nos decía, bueno, las condiciones de temperatura, sí, al estar a menos 3 4 5 metros y en un ambiente húmedo, pues la temperatura solía elevarse, claro. entonces pues no podía estar mucho tiempo ahí también. Entonces mi pregunta va, en este caso, un espacio confinado puede ser que no tenga todas las características necesarias, pero que sí cumpla, que tenga unas 2 o 3, entonces pues ya se considera como tal, ¿verdad? Ya. Sí, efectivamente, dependiendo la forma, el tamaño, se le puede incluir dentro del concepto de espacio confinado, ¿sí? Pero tendríamos que estar, ¿verdad?, en el área de trabajo y revisar ciertas características para determinar si es o no un espacio confinado. Efectivamente, túneles verticales, excavaciones, en algunos casos, ¿verdad?, tienden a ser espacios confinados. Es un tema un poco debatible, pero lo importante de todo es que nunca van a estar de más las medidas de seguridad que nosotros podamos aplicar. Y si lo queremos tratar como un espacio confinado y aplicar esas medidas de seguridad, adelante, chicos, no hay ningún problema. Al contrario, no, la seguridad nunca está de sobra, ¿sí? Así como el dinero. Vale, de sobra. Pero para más, un contraposo lo considero un espacio confinado. Ok, sí, efectivamente. Para más información también pueden consultar para el caso de este tipo, para el caso de excavaciones, ¿sí? Podemos consultar lo que es la norma 031, que es la relacionada con las condiciones de seguridad en las obras de construcción, ¿sí? Para el caso de que esta actividad se dé durante la construcción, ¿sí? En el caso del contraposo, ¿verdad? Sabemos que es una parte que está de manera permanente en este tipo de instalaciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, si vamos a realizar actividades en espacios confinados, se deben de tomar en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo el que estemos monitoreando que el oxígeno pues esté entre los 19.5% y 23.5%, pues que no exista concentración de sustancias que sean tóxicas, que sean corrosivas o que sean contaminantes, que no haya una concentración de explosividad del 5% o menos, va a depender de la sustancia, del vapor que esté presente ahí también, ¿verdad? Recuerden que tenemos límites inferiores y superiores de inflamabilidad, que todas las fuentes de energía pues estén controladas, el monitoreo, como les decía, antes, durante, ¿sí? Y si hay algún receso, salida a comer, etcétera, y se regresa, se tiene que volver a verificar, ¿sí? El monitoreo, ¿verdad? Constante, al menos cada media hora. Todo eso se tiene que manifestar en nuestros certificados de prueba de gas y en nuestro permiso de trabajo, y lo debe de contemplar el procedimiento de espacios confinados. El tener una persona, ¿verdad?, en el exterior con la cual estemos en comunicación constante, que nos pueda prestar algún tipo de auxilio o ayuda en caso de una emergencia, y de ser necesario, ¿verdad?, se debe de utilizar un arnés con su respectiva línea de vida, ¿verdad?, y conectado a un punto de anclaje, pues para poder ingresar al espacio confinado, dependiendo la profundidad a la que se encuentre este espacio confinado. Bien.
Los permisos de trabajos en un espacio confinado se pueden cancelar cuando no se cumplen las medidas de seguridad, ¿sí? Es decir, cuando te cancelan un permiso porque tú no tienes las condiciones adecuadas para poder realizar esa tarea. Cuando hay un cambio de turno, se cancela el permiso, o que ocurre cualquier cambio que podría afectar de forma adversa la integridad física del trabajador. Bien, que cambien, que el monitor indique una condición de alarma, y las condiciones meteorológicas también van a ser causal de que se cancele un permiso. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, chicos. Si se dan cuenta, pues profundizo un poquito más con el espacio confinado, ¿verdad? Porque obviamente son lugares como comúnmente lo vemos en el curso de Rick Paz, lugares en los que podemos encontrar incluso la muerte, ¿sí? O sea, que podamos perder la vida. Para ello, el personal que vaya a realizar actividades en estos lugares debe de pasar primero por una revisión médica. Eso también es importante y, bueno, aquí no lo contempló, ¿verdad? Pero el tema de la revisión médica también es importante, ¿sí? Personal que esté capacitado en el uso de los equipos de detección de gas, en los equipos de protección respiratoria, ¿sí? Y el personal que va a estar vigilando la actividad, pues también tiene que tener capacitación y entrenamiento, ¿sí? Para el rescate de personas en espacios confinados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que va a estar o los que van a estar fuera, pues deben de estar preparados en caso de una emergencia, ¿sí? Y parte de la preparación, pues va a ser obviamente que tengan el conocimiento y el entrenamiento para que el compañero que esté allá adentro lo puedan rescatar. ¿Ok? Muy bien, preguntas hasta aquí, chicos. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, seguridad contra incendios. Bien, primero que nada tenemos que conocer que el fuego principalmente está compuesto de 3 elementos. El oxígeno, ¿sí? El oxígeno que puede ser en espacios confinados incluso por encima del 20.9%, que es la cantidad de oxígeno de manera natural o normal que vamos a encontrar en el medio ambiente. El combustible, que puede ser una sustancia química, que puede ser madera, papel, cartón, ¿sí? Que también puede ser algún tipo de material que sea inflamable, ¿verdad? Y naturalmente una fuente de calor, algo que eleve la temperatura lo suficiente como para que se forme, pues obviamente el fuego, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos cuáles son los elementos del fuego, porque de esa forma lo vamos a poder, pues, combatir o atacar. Bien, existen 5 clases de fuego, ¿sí? Clase A, clase B, clase D y clase K. Aquí no recuerdo, no sé por qué no está contemplado, pero tenemos a los juegos clase A, que son aquellos que una de sus características es que cuando se consume el combustible, siempre van a quedar cenizas, como por ejemplo la madera, el papel, la tela o los plásticos, ¿sí? Los fuegos clase B van a estar relacionados con líquidos inflamables o gases que son inflamables, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos mencionar al gas sulfídrico, podemos mencionar a la gasolina, podemos mencionar al tiner, etcétera, ¿verdad? Los de origen eléctrico, ¿verdad? Pues son aquellos que se van a dar en nuestros equipos o instalaciones eléctricas que estén energizadas. Y los fuegos clase D, pues van a ser los que se van a presentar en los metales que pueden también tener esa capacidad de incendiarse, como por ejemplo el zinc, el circonio, el litio, ¿verdad? Las baterías que utilizan nuestros celulares, ¿sí?
Y los fuegos clase K son aquellos que se van a dar derivados de las grasas o de los aceites de origen vegetal o animal. Los vamos a encontrar principalmente este tipo de fuegos en las instalaciones de cocina, pero cocinas industriales, ¿sí? En casa, a menos que no tengas una correcta higiene y limpieza de tu cocina, ¿verdad? Que es donde tendríamos ese tipo de grasos, aceites, pues es que pudiese presentarse eso, pero esto se puede dar más en las cocinas industriales. Bien. El manejo de materiales. El manejo de materiales va a estar relacionado principalmente con el izaje o el levantamiento de cargas, ¿verdad? Existen dos formas de hacer un levantamiento, el levantamiento manual y el levantamiento mecánico. El levantamiento mecánico pues, va a ser, por ejemplo, utilizando equipos como los malacates o roncos, grúas, diferenciales, montacargas, ¿sí? Los famosos GIAPs, ¿sí? Y pues para ello se tiene que cumplir con ciertos requisitos de seguridad. Pues, número uno, la grúa, el GIAP, el montacarga o el malacate debe de estar en buen estado, ¿verdad? Y tener su correcto mantenimiento. En algunos casos, como las grúas, ¿verdad? O los montacargas, pues deben de estar debidamente inspeccionados y en algunos casos hasta certificados. El personal que opera estos equipos, pues debe de tener capacitación, deben de estar certificados en algunos casos, como por ejemplo los operadores de grúa, los operadores de montacargas. Y los accesorios que se utilizan para realizar el izaje, pues deben de pasar por inspecciones y certificaciones para verificar que efectivamente o cerciorarnos de que efectivamente están en buenas condiciones y que van a soportar la carga que se les va a aplicar, ¿verdad? Entonces, en el caso de los equipos, del manejo de materiales, ¿verdad? Con equipo mecánico, va a estar relacionado con dos puntos, el personal que opera esos equipos y los equipos. Bien, del levantamiento manual, bueno, es importante que sepamos que un hombre adulto, ¿verdad? No quiero ser, ¿cómo le llaman? Eh, Machista, pero es una realidad, de acuerdo a estudios, un hombre adulto, ¿verdad? Puede realizar una carga de hasta 25 kilogramos, ¿sí? Sin que esta le cause ningún tipo de lesión, ¿sí? Siempre y cuando la realice de forma adecuada. Es decir, que levante con las rodillas la carga y que la carga la tenga lo más pegado al cuerpo. Adultos mayores, mujeres embarazadas y niños no pueden levantar o no deben de levantar más de 15 kilogramos, ¿sí? De acuerdo a la normatividad, ¿sí? Entonces, en el caso del manejo de materiales, el levantamiento manual, pues debe de ser algo que debe estar coordinado, debe obviamente de conocerse o debe incluso en algunos casos de tenerse identificado el peso de los objetos, ¿sí? Para poder determinar si es viable que una persona o dos lo levanten, ¿verdad? De manera manual. Muy bien. Y bueno, último tema de la orientación general sobre instalaciones. Es importante que si nosotros vamos a trabajar en el caso del sector petrolero, ¿verdad? En plataformas, en pozos, siempre tomemos en cuenta que vamos a permanecer probablemente muchos días o mucho tiempo en estos lugares, por lo cual debemos de llevar suficientes artículos personales, por ejemplo, desodorante, crema crema antimicótica, cepillo dental, pasta dental, o sea, es decir, todos esos elementos de aseo personal, ¿verdad? Obviamente, nuestro equipo de protección personal limpio, suficiente, ¿sí? No podemos llevar ciertos objetos como, por ejemplo, armas, ¿sí? No podemos llevar, obviamente, drogas, alcohol,
Y si vamos a llevar algún tipo de droga que sea un medicamento, pues que contemos con la receta médica, ¿verdad? Y hay que estar obviamente preparado para posibles estancias, dice, prolongadas. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, si vamos a ir a trabajar a plataformas, chicos, o si vamos a ir a trabajar a algún pozo, pues hay que tomar todas esas medidas y conocer, ¿verdad?, las políticas de seguridad de la empresa, la política de uso y manejo de objetos, incluso hoy en día también si está permitido o no llevar el celular, ¿sí? Cámaras fotográficas, etcétera, o cualquier otro dispositivo, computadoras, etcétera, no solamente eso. Muy bien. Y por último, de la respuesta a emergencias. Como les decía hace rato, todos los centros de trabajo deben de contar con un plan de respuesta a emergencias. Un plan de respuesta a emergencias, primero que nada, es un documento, ¿sí?, en el cual se explican cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las personas de un centro de trabajo durante una emergencia, ¿sí? Una emergencia, la cual, ¿verdad?, puede ser por un huracán, por ejemplo, en plataformas, ¿verdad? O en tierra también, claro que sí. Es decir, ¿qué vamos a hacer en caso de que haya un huracán y nosotros estemos ahí en medio del mar en la plataforma? ¿Qué vamos a hacer en caso de que un compañero accidentalmente caiga al agua si estamos en el mar? ¿Qué vamos a hacer en caso de que haya presencia o haya una emanación, una emanación de una liberación de gas sulfídrico, que hay un descontrol de un pozo o del centro de trabajo, que hay un incendio, ¿verdad? Entonces, para ello debemos de tener un plan de respuesta a emergencias. Este plan de respuesta a emergencia debe de contener algunos elementos fundamentales o se deben de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Primero que nada, tenerlo como un procedimiento, ¿verdad? Y nos va a indicar cuáles son las zonas seguras en las cuales nosotros nos vamos a ir o nos vamos a juntar, ¿verdad? Para que hagan un conteo, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son esas alarmas y señales de emergencia, es decir, que conozcamos los colores y los sonidos, ¿verdad?, de estas alarmas, ¿eh? Que se cuente dentro de ese plan de respuesta a emergencia con los teléfonos de emergencia, es decir, de las autoridades, de la empresa, de las personas que van a tomar ciertas decisiones para la evacuación del centro de trabajo, ¿sí? Y obviamente se debe de contar con personas que lideren el plan de respuesta a emergencia. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que en el conflicto, en la situación que se está presentando, pues todo mundo quiere, ¿verdad?, salir lo más pronto posible y pues nadie pone orden. Entonces se debe de contar con alguien que sea el líder de la emergencia. Entonces, la respuesta a emergencias en los centros de trabajo también va a estar directamente relacionada con cuál es la práctica que tenemos de simulacros. Si nosotros no realizamos simulacros de forma continua, ¿verdad?, pues no vamos a estarnos capacitando y preparándonos en caso de una emergencia. Bien, los simulacros es importante que cuando se realicen, se lleven a cabo como si la situación fuera una situación real, ¿sí? Y no vayamos ahí, pues, como diciendo, ay, es otra vez el simulacro, permíteme, voy a apagar la computadora, voy a guardar mis cosas, permíteme, voy a ir a buscar un vaso con agua para llegar porque allá donde el punto de reunión hay mucho sol, o permítanme, me voy a poner un sombrero porque hay mucho sol, ¿sí? No, cuando se realiza un simulacro, ¿verdad?, debemos de actuar como si fuera una situación real, ¿sí? Porque cuando se presente una situación de verdad, no vamos a saber actuar de forma correcta y adecuada y incluso pues podemos sufrir algún tipo de lesión durante este evento. Muy bien, chicos, hemos terminado con este curso básico de seguridad, por eso dice básico de seguridad, ¿verdad? Es algo muy elemental lo que vimos aquí, pues obviamente que todos debemos de conocer, ¿ok? Bien, voy a
voy a cortar la grabación. Para los que lo están viendo posterior, les agradezco mucho que lo hayan visto aquí en YouTube y pues vamos a seguir subiendo más contenido de este tipo.